También queremos conversar respecto a lo que pasa en Ecuador, lo de nuestro país vecino, no vecino directamente, pero está en nuestro vecindario, está en nuestro barrio. Es súper doloroso. Han tenido incluso que recurrir a ataúdes de cartón. O sea, la demanda de ataúdes clásicos de madera simplemente se ha agotado. Los precios, además, hay una especulación gigante, se han duplicado, triplicado los valores y se han decidido a fabricar cajones, digo, féretros, ataúdes de cartón de piedra. La gente, además, los ha rechazado. Hay muchas familias que dicen, no, yo no quiero enterrar a mi ser querido en eso. Y la verdad es que están en una crisis tremendamente sanitaria. El ejército está retirando a las personas fallecidas de sus casas, de las calles. En lo de Guayaquil es dramático. ¿Qué es lo que nos puede reportar desde Ecuador, de Ecuador a esta hora del día, Libardo? Eduardo, la cantidad de personas fallecidas y que ya llevan más de 48 horas en casas es impresionante. Se calcula que puede haber unas 300 personas que están en las casas en ese nivel, con la descomposición de lo que eso significa. Claro. 300. Y gravemente, y la cifra más amarga para el día de hoy es que de las personas que están contagiadas, oficialmente reconocidas, porque hay sospechosos, entre sospechosos y realmente contagiados, Ecuador tiene 8.000. Pero se reconoce que son 3.646 las personas que son contagiadas. Lo dramático de esa cifra es lo siguiente, Eduardo, que el 43% de esas cifras que está contagiado es personal de la salud. 43. El 43%. Son 1.600 entre tecnólogos, enfermeras. Yo tuve que volver a revisar 10 veces, Gonzalo, la cifra, porque me parecía imposible. Ahora, cuando yo la llevo al global entre sospechosos y los que están efectivamente contagiados, me baja al 20. Pero supóngase que sea el 20. Es una cifra dramática. 10 médicos reporta el diario El Comercio a esta hora de la mañana de Quito. 10 médicos fallecidos durante las últimas horas. O sea, de esos 1.600 que están contagiados y dentro del número de personas que suman 180 los fallecidos, tengo que sumar 10 médicos, con la gravedad de que el personal que los está atendiendo tenga esa expresión. 1.600. Ecuador tiene aproximadamente, entre médicos, enfermeras, tecnólogos, aproximadamente unos 70.000 funcionarios, entre todos, en el sector público y el sector privado. Bueno, saquemos la cuenta, 1.600 de ellos están contagiados, han fallecido 10 médicos desafortunadamente, y con un número que crece en gente que está contagiada y gente que está fallecida. Ecuador reconoce al día de hoy 180 personas fallecidas, pero hay un número similar de personas que reconocen como que han fallecido por deficiencia respiratoria. Claro. Ergo, probablemente un número importante de ese número también es el coronavirus. Libardo, pero el presidente Moreno no reconoció hace un par de días de que eran 150 las personas fallecidas que estaban retirando de forma diaria en Guayaquil. En ese número, Germán, están las personas que mueren por el coronavirus, las personas que mueren por insuficiencia respiratoria, que ya les explicaba, y las personas que mueren por las cosas naturales de fallecimiento. Entonces el presidente Moreno lo que hizo fue poner una cifra para intentar sacar presión, que la tienen todas las autoridades. Y aquí, cuando venga la accountability de la responsabilidad gubernamental, le van a exigir, primero, al presidente, segundo, a los ministros. Recordemos que Ecuador tiene un sistema también de estructuras en donde los prefectos y los alcaldes son de elección popular y por lo tanto también tendrán que rendir cuenta respecto a qué dejaron de hacer para que esta situación se expandiera y colocara el nivel de las cifras que estamos colocando aquí. El otra cosa, Germán, ¿te acuerdas que yo les mencioné a Eduardo que el 4 de marzo se autorizó un clásico entre Independiente del Valle del Barcelona? Claro, el origen. Pues por supuesto, nosotros lo mencionamos acá, lo tomaron allá y efectivamente, porque yo conversé con una gente que es ligada al fútbol en Ecuador y me dijeron, no, mire, como talla, mire, aquí hasta con coronavirus lo desafiamos y convocamos a ese partido. Y ocurre que lo que está identificado como la gran línea de explosión del contagio estuvo en ese partido, porque fueron 19.250 personas a ese partido. Tremendo. Y desde ahí se provoca en Guayaquil, que tiene el 70% de los contagios totales de Ecuador están en Guayaquil. Libardo, estamos preocupados por la situación que está viviendo Ecuador, por eso queremos saber las últimas noticias respecto al coronavirus en este país y tomamos contacto con Sofía Vintimilla, que nos va a entregar el reporte. Hola, Sofía. Muy buenos días, estamos aquí
aquí en una de las entradas al distrito metropolitano Quito, Ecuador, la capital, y pueden ver la gran cantidad de vehículos que se encuentran a esta hora en la zona. Recordemos que el gobierno nacional ha dispuesto varias restricciones de circulación y también un toque de queda que inicia a las 2 de la tarde y termina a las 5 de la mañana para evitar que haya mayor circulación en las calles y por ende también esta aglomeración de personas que podría suscitarse. Ustedes ven la gran carga vehicular, como les señalaba, Fuerzas Armadas y Policía Nacional se encuentran en este punto custodiando y mirando quién puede tener salvoconductos y quiénes no pueden circular. Quienes no pueden circular son sancionados, puesto que hay varias restricciones, como les había señalado. Sin embargo, en esta es una de las zonas más florícolas y llenas de fábricas. Hay muchas personas que han sacado su salvoconducto para poder ingresar, me decían, a este tipo de fábricas. Y claro, lastimosamente lo hacen individualmente y de allí también puede deberse la gran carga de vehículos livianos que estamos viendo en esta zona. En todo caso, hay que recordar que la provincia de Pichincha y Quito es la segunda ciudad y la segunda provincia con más casos confirmados. Aquí ya es comunitario el virus. Sin embargo, Guayas y la provincia del Guayas y la ciudad de Guayaquil son las que realmente se han visto afectados. En nuestro país hasta el momento podemos contabilizar 3.646 casos confirmados ya de coronavirus y 180 personas fallecidas. De todas maneras, las autoridades han señalado que en esta semana podrían darse más casos y aún no llegamos al pico más alto de contagios. Lastimosamente en nuestra ciudad mucha gente infringe las normativas, sale sin salvoconductos y también se forman muchas largas filas en ciertos puntos del distrito metropolitano, también en ciertos puntos de supermercados, farmacias. Lo que hace la policía es tratar de contener, pero las autoridades lo que hacen todos los días es llamar a la conciencia ciudadana para evitar este tipo de aglomeraciones que ustedes ven. El problema es que en muchos vehículos van más de una persona y obviamente ese también es uno de los problemas. Las autoridades recomiendan que si es que hay que salir lo haga una sola persona por familia y vaya a hacer estrictamente lo que necesite y vuelva a casa de inmediato. Ahora, en estos días se ve muchas más personas con mascarillas, guantes y protección que los días anteriores. Las primeras semanas, lastimosamente, ni siquiera mucha ciudadanía tenía las protecciones del caso y en los mercados, por ejemplo, habían muchos puntos de conflicto. Tan es así que las autoridades han decidido cerrar y restringir muchos de estos centros de abasto para la circulación de personas civiles y únicamente pueden entrar los proveedores a estos centros de abasto que proveen de todos los alimentos a supermercados, mini markets, tiendas, para evitar así también la aglomeración. Así transcurre la mañana aquí con estas restricciones de circulación, como les había señalado. Esperamos también pronto venga el municipio de Quito y muchos funcionarios, porque en todas las entradas y salidas del distrito metropolitano se están realizando también desinfecciones a los vehículos y a las personas para así también evitar cualquier tipo de propagación del virus. Esa es la información desde Quito, Ecuador. Informó para Albavisión Sofía Vintimilla. Ahí estaba Sofía Vintimilla de la red de noticias Salvavisión reportándonos, Libardo, un poco las últimas informaciones desde Quito, donde se encontraba ella, donde hay, por supuesto, cordones sanitarios, donde también hay restricciones para el desplazamiento y donde, al igual que acá en Chile, se generan más o menos los mismos problemas. Gente que no respeta, gente que no toma el salvoconducto para poder desplazarse, automóviles donde van incluso más de una persona, lo que habla ya de desplazamientos que uno dice, ¿son tan urgentes o no? Estamos contigo, Libardo. Y lo que ha ocurrido, y lo veo, estoy viendo toda la prensa de Guayaquil, es que en barrios la gente no ha hecho caso. Entonces, si la gente tampoco contribuye, si la gente no ayuda, las personas en bicicleta, en motocicleta, en vehículo, como si nada pasara. Entonces aquí el concepto del colectivo, tampoco la gente le coloca atención, como si esto fuera un tema solamente de resolución gubernamental. En efecto, la línea maestra lo es. De gubernamental hablo del presidente, del prefecto y del alcalde, siguiendo la estructura que tiene Ecuador. Pero también, si la sociedad, si la ciudadanía no ayuda, y es la queja recurrente, de hecho hay editoriales ahora y hay permanentemente llamados a que las personas, tal cual estaba haciendo nuestra colega de Albavisión, llamando a las personas que se sumen a esta cruzada, que no se queden fuera de las casas, que estén dentro, que se queden, que contribuyan, que se suman, que sean solidarios, viendo la situación que Ecuador está reflejando en este minuto. Y yo miraba un poco, volví al número del sector salud, que le sorprendió tanto al diputado Fuenzalida como al doctor Castro. Bueno,
es la parte dramática. Nosotros tampoco a veces nos vamos con mucho afecto hacia el sector salud, que se está llevando la crisis en su espalda. Aquí la pandemia está en la espalda del sector salud. ¿Le corresponde a ellos? Sí, les corresponde. Pero también mirar los costos humanos que estos tienen. Porque uno se pregunta en el Ecuador, bueno, la gente está saliendo con esas cifras de contagio que tienen los médicos, las enfermeras, los tecnólogos. ¿Está saliendo a trabajar en los hospitales? Sí. ¿Está yendo a las clínicas? Sí. ¿Está yendo a los consultorios? Sí. Nadie se ha arrestado de esto, pero la magnitud de la tragedia de Ecuador es un hecho que yo hubiera pensado que esta arquitectura regional que nosotros tenemos, la OEA y tantas cosas que tenemos con tanto burócrata dando vuelta por ahí, que uno hubiera dicho, ¿sabe qué más? Ayudemos a una nación que está tan complicada en estos términos como Ecuador, pero nadie conversa, nadie habla internacionalmente, nadie como que no nos entendemos. Para Chile, que es tan querible Ecuador. Ecuador sí que ha estado con nosotros a lo largo de la historia, nos ha acompañado en muchas cosas. Nosotros, como el que más, deberíamos también de pronto sacar la mano solidaria y hacérsela llegar a los ecuatorianos. No podemos no serlo ahora. Libardo, evidentemente que es una crisis humanitaria, pero leyendo también testimonios de familias que han perdido a un ser querido producto del coronavirus, ellos señalan que la burocracia también ha jugado un papel en contra, que piden muchos datos, que llaman a los números para solicitar ayuda, que en definitiva no solamente que hay la dirección, poco menos que hay que dar hasta, no sé, cuánto calza el difunto. Y eso ha propiciado que la gente que tiene a un ser querido muerto en su casa, finalmente termina por irse de la casa porque resulta insostenible vivir en esas condiciones con alguien que falleció, por la emanación de olores particularmente. Y después también indican que las funerarias tampoco no quieren hacer el trámite, porque no existe un protocolo, porque no están las medidas también necesarias para garantizar la seguridad de ellos. Entonces, a fin de cuentas, es tierra de nadie. Y lamentablemente los fallecidos quedan allí prácticamente solos esperando que alguien los retire. Mire, Germán, esto es tan dramático que te voy a ejemplificar lo siguiente. Ayer una persona a quien conocemos tuvo que pagar $3.500, oiga bien, $3.500 porque trasladaran un cuerpo de un lugar a otro. $3.500. Y ahí alguien se animó, tomó el cuerpo, lo subió al balde de la camioneta y se lo llevó. Entonces hoy, cuando uno ve los testimonios que nos cuentan de personas que van en donde están los cuerpos, algunos los alcanzan a refrigerar, otros llevan a bodegas, pero hay unos que no se están alcanzando efectivamente a localizar, pero están en las casas. Yo te decía por orden de los 300 más o menos en los que se estiman que en las casas, porque el teléfono 911, que está destinado para esto, para recibir este tipo de llamadas, no contesta. Entonces la burocracia tampoco le ha dado un orden de excepción. ¿Y quién dice uno que lo tiene que dar? El alcalde de la ciudad. Es una alcaldesa, Cintia Viteri, ha tenido que, ella me imagino yo, que sortear todas las normas que correspondan para darle un sentido de emergencia a lo que está viviendo Ecuador. Y el presidente tiene que apoyarla, y el prefecto tiene que apoyarla, es decir, y los gobernadores tienen que apoyarla. Entonces aquí pareciera ser que cada quien se coloca o se para en un lugar de la esquina para ver qué hace el otro, cuando las personas están viviendo la tragedia de lo que significa esto. Y con un efecto peor, que es que la verdadera magnitud del coronavirus nunca la vamos a conocer por lo siguiente: las cifras van a estar distorsionadas. Porque entonces es más fácil decir, no es coronavirus, porque si tú dices que es un ataque cardíaco, la gente sí va y levanta el cuerpo. Pero si tú dices que es coronavirus, se lo piensan. Claro. Se lo piensan por el contagio. Libardo, aquí el doctor Castro te quiere decir algo, diputado. Sí, Libardo. Bueno, Ecuador tiene un gobierno que ha pasado también vicisitudes en los últimos meses. Yo me acuerdo que incluso trasladó su gobierno en un momento determinado ante una revuelta ciudadana, tiempo atrás, a la propia ciudad de Guayaquil. Después volvió, mantiene una situación de suspenso y de ineficacia tremenda hoy día en lo que pasa sanitariamente en Ecuador. Entonces, yo te pregunto, ¿hay en Ecuador un ambiente de revuelta o de crítica dura al gobierno como para que se produzca alguna sonada eventualmente de sustitución del poder? Porque lo que se ve en las imágenes de Ecuador es peor de lo que uno se podría imaginar en el país más subdesarrollado de África. Me refiero en las condiciones precarias y extremas de miseria sanitaria en las cuales se encuentran hoy día las personas que sufren esta epidemia en ese país. ¿Qué está pasando?
por lo pronto tuvo que aceptar la renuncia a la ministra de Salud, por lo pronto, el fin de semana. O sea, miren lo que ocurre, es decir, que el que está a cargo de la salud se va porque o no fue capaz de manejar la situación o no tuvo el temple que hay que para mostrar esta situación. Sí, Ecuador está en una compleja y delicada situación, porque se le hizo un ajuste llamado el paquetazo, una serie de ajustes económicos recomendados por el Fondo Monetario Internacional, y que salió la gente a protestar, tuvieron el valor de la gasolina. Tocar la gasolina de Ecuador es un tema muy complicado. El presidente Moreno, sus asesores, no le hicieron una prospectiva de lo que podía ocurrir con una medida económica de esa envergadura. Se levantó la gente, hubo azonadas, casi se cae el gobierno del presidente Moreno, tuvo que negociar con el movimiento indígena que había promovido precisamente este movimiento rapidísimo, tuvo que recular, echar hacia atrás con las medidas económicas, y hoy Ecuador tiene un profundo déficit comercial. Tiene su principal producto de exportación, que es el crudo de petróleo, está en el piso el valor de la materia prima, la producción de camarón, la producción de bananos, la producción de cacao, que son las tres grandes líneas de producción del Ecuador, la rosa, por ejemplo, el altiplano, sí, están contraídas y se van a contraer mucho más. Entonces va a quedar en un muy delicado equilibrio que si no actúa bien, si Ecuador no maneja esta crisis, que por lo pronto no la está manejando bien, queda ahí larvada una cosa que si uno la mira en términos objetivos, uno dice, los gobiernos, y déjenme decirles, los gobiernos, no solamente de Ecuador, sino de otros países europeos inclusive, o de otros países africanos o asiáticos, los gobiernos también, muchos de ellos se van a caer producto de cómo mal manejaron esta situación de la pandemia. Y creo que Ecuador queda en esa lista corta.